Bueno, llegó el momento en el que ya no se puede ocultar que el sistema de salud se está derrumbando, que está en un colapso absoluto, como lo diría el ministro Jaramillo así. Sabemos la dificultad. Hoy el sistema está colapsado. Colapsado. Efectivamente, ya no se puede ocultar. Muchos lo advertimos, que si Carolina Corcho y Gustavo Petro cumplían con la amenaza de la crisis explícita y el chu, esto se iba a traducir en que muchos colombianos perderían el derecho fundamental a la salud. Y resulta que día a día fuimos advirtiendo cómo sistemáticamente venía todo este derrumbe. Las asociaciones de pacientes, las asociaciones de enfermedades renales, de enfermedades hepáticas, de enfermedades raras y huérfanas ya lo habían advertido, como sus pacientes fueran perdiendo el acceso a especialistas, fueran perdiendo paulatinamente el acceso a los tratamientos que requerían sus patologías y finalmente que fueran perdiendo el acceso a los medicamentos. Esto ante la mirada atónita de los colombianos que no daban credibilidad, no daban crédito a todas estas noticias, a todo esto que veníamos analizando e informando muchos durante estos más de 2 años. Nadie decía absolutamente nada de que el servicio de salud, el sistema de salud de los colombianos pasara del puesto 39 al puesto 81. Todo esto además se podía verificar con el aumento exponencial de las PQR y de las tutelas en contra de la Superintendencia Nacional de Salud y en contra de las EPS. EPS que habían cambiado, las más grandes habían cambiado de estar gerenciadas, administradas por los privados y gracias a la intervención estatal, pues esto ya había pasado a manos del Estado. Muchos habíamos advertido que si esto ocurría, pues iba a ser el camino para la desfinanciación del sistema. No nos equivocamos. Por eso, el director de las IPS dice esto. La red prestadora está sin plata, no tenemos caja para operar, se siguen cerrando servicios por este motivo y esperemos pues que podamos encontrar una solución. Obvio, no hay dinero. Y menos cuando el Estado decidió no aumentar la unidad por capitación. El gobierno dice que es suficiente con la destinación que se dio para atender a cada colombiano que hace parte del sistema de salud, lo cual es absurdo. Es absurdo nomás si se tiene en cuenta la cantidad de patologías que se exacerbaron después de la pandemia. Es increíble que todo esto haya ocurrido a los ojos de todos los colombianos y resulta que nadie haya hecho nada por cuidar, por salvaguardar el sistema de salud. Por supuesto, esto llegó a un momento en el cual ya no se podía mantener más y estalló, o la gota que rebasó la copa fue definitivamente la falta de medicamentos para los pacientes en Colombia. Así. Regional de UEPS aquí, que venga. Mi barba no tiene la culpa. Claro, la cadena de distribución de los medicamentos está quebrada. La razón, el desfinanciamiento. Las mayores EPS que hoy en día están en cabeza del gobierno no han pagado. No han pagado deudas anteriores y las actuales que supuestamente tienen al día pues no son suficientes debido a la falta de aumento en la UVC. Esto da como resultado que no haya esa disponibilidad de medicamentos para los pacientes. Por supuesto, esto lo tomó el presidente para crear la teoría del acaparamiento. Y todo comenzó así. Primero dio este discurso. La insulina. La insulina también la están acaparando. Y yo le pedí al superintendente de salud que allí donde se detecte bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el gobierno, y es así. Todo
en torno a la falta de la insulina. Según el presidente, las gestoras farmacéuticas tienen almacenadas un tipo de insulina que le dicen a los pacientes que está agotada. Para sustentar esta tesis, resulta que el presidente amenaza que va a desplegar a la policía y al ejército para ir a estas gestoras farmacéuticas y allí encontrar que definitivamente tienen todo esto allí almacenado en una especie de acaparamiento de medicamentos para crear la crisis. Entonces, efectivamente, no lo puede hacer a través ni de la policía del ejército, pero sí puede ejercer sus funciones de supervisión a través de la Superintendencia de Salud. Y es allí que nos informan que Audiofarma tenía una cantidad de insulina que supuestamente estaba agotada. Lo que pasa es que esto era un bulo, un engaño, una noticia engañosa que empieza a derrumbarse así. Primero, el gobierno, supuestamente para justificar que habían encontrado unas unidades de insulina, saca una foto con otro medicamento, levotiroxina, que es para el tratamiento del hipotiroidismo. Segundo, resulta que cuando entrevistan al director del INVIMA y le preguntan que si hay escasez de insulina, él dice que si hay escasez de insulina, pero no de la insulina que habían encontrado en Audiofarma. No, esa no era una insulina que estuviese agotada, que era otro tipo de insulina, lo cual demuestra que esto era un bulo. Así lo dice el director del INVIMA. Sin embargo, ellos allá encontraron insulina glargina e insulina glilicina recombinante. ¿Este tipo de insulina está desabastecida? No, la insulina que está desabastecida, y esa es una historia un poquito larga, es la insulina clásica, la insulina NPH, la insulina de producción biológica, que se utiliza en una buena cantidad de pacientes. Increíble. Todo lo que puede hacer el gobierno para evadir que los colombianos nos demos cuenta que estamos ante la concreción de chu, chu, chu. Es increíble. El gobierno es capaz de satanizar a los gestores farmacéuticos y a toda la cadena de suministros y de servicios de salud con tal de desenfocar a los colombianos de quienes realmente han destruido la salud. El problema es que esto sigue increciendo y los colombianos día a día perdemos nuestro derecho fundamental a la salud. ¿Cuál es la razón? Que el gobierno está detrás de los 90 billones que aportamos los colombianos al sistema de salud. ¿Hasta cuándo seguiremos callados viendo que muchos colombianos están dejando sus vidas en los pasillos de los hospitales, en los pasillos de las IPS y están muriendo por falta de medicamentos? Feliz tarde.